Bien, estimadas y estimados, un placer verles nuevamente. Nos encontramos para nuestra segunda sesión sincrónica del curso Didáctica de la Ingeniería, que es relatado por nuestro estimado Jorge Urrutia. Antes de dejarles con Jorge y que den paso a la sesión, quería comentarles que, bueno, seguí atentamente la última sesión y lo que comentaban respecto a las dificultades que veían algunos de ustedes, sobre todo, por ejemplo, quienes estaban en ingeniería química, de extrapolar metodologías como Scrum o Bankan, que venía desde la informática, ¿no es cierto? Fue un tema que se abordó. Entonces me metí a internet a buscar información y encontré un congreso muy interesante que se hizo el 2022, que es un congreso sobre innovación en la docencia en, eh, en ingeniería química, puntualmente. Y había muchos resúmenes, ponencias, póster. Y me fijé porque encontré un resumen de un artículo en el que se había generado precisamente una implementación, una innovación en docencia basada en Scrum, Bankan y aprendizaje basado en proyectos para la carrera de introducción a la ingeniería química. Entonces me pareció que podía ser interesante. Se lo envía a Jorge, tanto el resumen como el link para que puedan revisar el congreso. Imagino que les podría ser de utilidad. Eso nada más. Gracias, Alejandro. Yo luego se lo subo al Canvas para que lo tengan, porque justo los mecánicos y los químicos se les hacía más difícil. Bueno, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por asistir. Como siempre es un placer compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre las metodologías basadas en proyectos y en problemas. Y bueno, por ahí conversando con Emilio, que hace parte del equipo de vicerrectoría, me dijo que hablara también un poco sobre STEM, que es una de las metodologías que está implementando la universidad desde el 2021, si no me equivoco, Alejandro. Entonces, vamos a tener los primeros minutos una conversación sobre en qué consiste, cuáles son las ventajas, las desventajas, cuáles son los pasos para implementarla, y al final vamos a hacer una comparación entre las tres muy breve y a mostrar algunos ejemplos. Y lo que yo espero es que cuando estemos revisando los ejemplos, dar el espacio para la conversación, que imagino muchos de ustedes con experiencia previa algo de esto han hecho, y si es que no tienen experiencia previa, por ejemplo, comentar qué podría mejorar de estos casos que vamos a presentar, cómo los puedo adaptar, qué elementos o insumos nuevos puedo considerar, etcétera. Entonces, eso va a ser, digamos, la dinámica de la clase. Entonces, voy a iniciar, y esto para que se vea que pantalla completa. Yo voy a dejar de verlos, pero allí me van a ir orientando. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Entonces, como les contaba, hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos, los aprendizajes basados en problemas y el enfoque STEM, ¿cierto? Entonces, todo esto, los aprendizajes basados en proyectos o en problemas y el enfoque STEM, hace parte del conjunto de las gamas que se llaman como metodologías activas. Y en el fondo, lo que muestran los antecedentes es que este conjunto de metodologías han demostrado que son altamente efectivas para desarrollar habilidades prácticas, que es lo que uno busca en la formación de ingeniero cuando se tienen que someter al mundo real o al mundo empresarial o al mundo laboral, ¿cierto? Pero que contribuye también a desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver sus definiciones, las características, las ventajas y las desventajas, como les anticipaba, una comparación y algunos ejemplos asociados. Entonces, el primero del que vamos a hablar son los famosos proyectos, ¿cierto? Aprendizajes basados en proyectos, o los ABP. Y bueno, esto es algo que surge más o menos desde la década de los 90, pero que ha tomado mayor fuerza últimamente con los temas de innovación. Pero lo que busca esto, o el objetivo de esto, es que el estudiantado adquiera conocimiento y competencias claves para el siglo XXI, ¿no? Empezamos a hablar de
revolución industrial, industria 2.0, 5.0, etcétera, que demandan un conjunto de atributos para las personas que se desarrollan en competencias, y esas competencias a la final son habilidades que a la final busca el mercado, ¿no? De hecho, los currículos se ven actualizando en función de las nuevas exigencias del mercado. Cuando se hace un rediseño, que en el fondo es mirar si el pénsul que uno tiene para cierta asignatura o para la carrera es pertinente a las nuevas exigencias, estamos hablando de esos nuevos conocimientos y competencias que el mercado está demandando. Entonces, ese es como el principal foco. Y entonces hay otra definición que dice que es una metodología donde los estudiantes diseñan, ejecutan proyectos enfocados a problemas del mundo real, y lo que permite es que esto vaya desarrollando habilidades a través de las prácticas o a través de la práctica y la colaboración. Si se dan cuenta, esto tiene en común con las otras que vimos en la sesión pasada, que habla mucho del trabajo colaborativo. Pero hay algo muy relevante que es lo que ha mandado en la última década o ha tomado mucho auge, la palabra interdisciplina, ¿cierto? De hecho, cuando uno postula la NIA, un FONDESI, están los focos disciplinares, pero también están los focos interdisciplinarios, ¿no? Porque hay problemas que nosotros abordamos desde distintas disciplinas. Entonces, una característica del aprendizaje basado en proyecto es que son enfoques que permiten la interdisciplina y promueve la creatividad y la resolución de problemas. Y esto culmina obviamente con un producto que sea tangible. Ya vamos a discutir sobre eso. Entonces, ¿cuáles son los aportes de los aprendizajes basados en proyectos a la docencia? Bueno, hay varios, yo aquí les destaco algunos de ellos, pero el primero que les traigo acá para comentar es que crea un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. ¿Y por qué crear un concepto integrador? En la discusión pasada, uno de los profes nos ejemplificaba el cómo en sus clases decía, bueno, si estamos diseñando una vía, ¿cuánto cobras por esto, cierto? Pero además les decía que tenían que saber de normatividad. Bueno, es un poco eso. Imaginémonos que estamos en un curso de cálculo, matemáticas duras, primer año. Muchos, bueno, una integral, una ecuación diferencial, ya. ¿Y eso para qué? ¿Eso cómo lo vinculo con mi área disciplinar, cierto? Y no solo con mi área disciplinar, eso cómo lo vinculo con las otras áreas de ingeniería, o inclusive no con la ingeniería, la economía, la sustentabilidad, las ciencias sociales, etc. Entonces, esto permite integrar diversos conocimientos y diversas áreas. Lo otro que tiene que ver un poco con las famosas habilidades blandas. Si bien los ingenieros tienen fama de ser muy capos, algunos tienen la fama de que les falta un poco de habilidad blanda. Y bueno, esto también permite que se desarrolle la empatía, ¿cierto? Dado que los estudiantes deben establecer relaciones de trabajo y estas relaciones pues van permitiendo que estas competencias blandas se vayan desarrollando porque tienen que comunicarse, tienen que saber expresar ideas y se van a juntar con personas de diversas índoles, de diversos focos epistémicos. No sé, si estás con un ingeniero químico y un diseñador industrial, si estás con un ingeniero industrial y alguien de las artes, bueno, son focos epistémicos distintos, pero que se pueden complementar. Entonces, esto también te genera un poco de apertura. Nosotros hablamos que tenemos sesgos de formación o de deformación. Bueno, es un poco enfrentarnos a estos desafíos. Y a la par de lo que acabamos de comentar, pues bueno, también se dice que promueve el trabajo disciplinar, es decir, aunque hay interdisciplina, también hay un foco o un componente fuerte en el trabajo disciplinar. Y lo más importante es que a partir del trabajo disciplinar yo puedo identificar cómo mi trabajo disciplinar se relaciona con las otras disciplinas. Entonces, esto me permite ver problemas desde otras aristas, pero ver cómo mi disciplina puede tener un componente fuerte a la hora de abordar ciertos problemas prácticos. Otro elemento importante es que promueve la capacidad de investigación, y lo que nosotros esperamos con esto es que se desarrollen habilidades de orden superior como hacer hipótesis o hipotetizar, sintetizar, entre otros elementos. Cuando estamos haciendo proyectos, aunque siempre tenemos casos concretos y queremos productos que son tangibles, hay un componente
investigativo, en tanto que nosotros necesitamos siempre revisar los antecedentes o la literatura. Los que hacen innovación o diseños de productos, la gente que se ha metido en temas de patente, siempre hay que revisar si lo que están diseñando ya se ha hecho, y si ya se hizo y está patentado, ¿qué mejoras yo puedo hacer sobre ese producto? Entonces aquí hay un elemento que me permite a mí desarrollar las competencias de buscar literatura, ¿no? De investigar, que es como el primer paso, y es buscar antecedentes de qué se ha hecho, encontrar un gap. Y lo otro es que promueve la herramienta como una metodología para aprender conceptos nuevos de manera eficaz, ¿cierto? Y lo que permite esto es que cuando yo hago un contexto o presento un contexto donde está el problema, ciertos conceptos son más fáciles de entenderlos. Si nos vamos a las matemáticas básicas, siempre que hablamos de una integral, ¿cierto? La típica expresión de una integral, cuando nosotros estamos haciendo una aproximación al límite, es que es un área bajo la curva. Entonces, es la forma de que estoy sumando distintas áreas bajo la curva, pero puede ir un poco más allá que eso. Eso por ejemplificar. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Bueno, esto tiene 4 pasos para hacer la implementación de los proyectos o hacer un módulo o un tópico basado en proyectos. Y el primero es definir un desafío. En la UAI en algún momento hacían los famosos desafíos de ingeniería y yo orienté un curso que era como taller de modelamiento, que en el fondo era dar un problema a los estudiantes a partir del curso de optimización, y con ese curso ellos tenían que aplicar todo lo que se había visto durante el semestre a resolver un problema concreto, que podía ser, como muchos son hijos de gente que tiene empresa, a su empresa o a la empresa del amigo, etc. Entonces se desarrollaba un desafío. Y como su nombre lo dice, esto tiene que ser intelectualmente desafiante. Es decir, nosotros necesitamos el background que aportamos a partir del curso, pero además del background que aportamos a partir del curso, esto debe permitir que el estudiante vaya un poco más allá, ¿cierto? Y lo que se busca con esto es motivarlos. Entonces, ese desafío es como la pregunta guía que va a orientar el desarrollo del proyecto o la actividad durante el periodo que nosotros establezcamos, porque, bueno, se necesita más que un mes para desarrollarlo. Normalmente uno hace esto durante un semestre. Y el proyecto puede ser un componente de evaluación de la asignatura, no necesariamente todo el componente de evaluación, puede ser un componente de evaluación de esa asignatura. Y otro elemento, o el segundo paso, es que una vez nosotros establecemos ese desafío, viene la parte de la investigación creativa, y era lo que comentábamos hace unos minutos atrás. Entonces, lo que nosotros buscamos cuando hablamos de la investigación creativa es que los estudiantes empiecen a levantar la información que necesitan, bien sea si es un producto, un diseño, revisar qué productos hay en el mercado, cuáles son las características, qué elementos faltan, o si es la literatura, buscar qué dice la literatura, cuál es el gap que nosotros podemos encontrar, si son patentes, cuáles son las distintas patentes que hay, dónde está patentado, si hay oportunidad de mejora o no. Y esta parte es como la parte de trabajo de campo, ¿cierto? Entonces, en este paso, el docente tiene que estar guiando un poco el trabajo, ¿ya? Y la tercera etapa tiene que ver con la comunicación. Entonces, nosotros vamos a comunicar los hallazgos de la investigación, ¿cierto? A través de un producto concreto. Y debe haber una evaluación, es decir, ¿cómo vamos a evaluar al final este proyecto? Normalmente lo que uno usa son rúbricas, porque imagínense alguien que esté, por ejemplo, enseñando diseño de máquinas, ¿no? Yo puedo establecer una maqueta de algún producto mecánico o algún insumo mecánico que me resuelva un problema que existe, ¿no? O una mejora, alguna maquinaria que me resuelva un problema que existe, no sé, alguna innovación tecnológica. Ya vamos a discutir en la sesión de ejemplos algunos casos. Entonces, estos son los pasos que nosotros debemos seguir cuando vamos a hacer proyectos o orientar el aprendizaje basado en proyectos. Y como todo no es color de rosa, pues esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunas de las ventajas que nosotros podemos resaltar del aprendizaje basado en proyectos es que desarrolla habilidades prácticas e incrementa el compromiso de los estudiantes. Esto bajo el presupuesto de lo que se discutía en la clase pasada, que los estudiantes tienen ganas de aprender.
Y los que no tienen ganas de aprender, por experiencia propia les digo, es un insumo que sí motiva, porque no están solos. Lo que yo percibo en la experiencia es que es más desafiante para ellos si están solos. Pero siempre cuando el trabajo es colaborativo en grupo, hay formas de complementarse y aquel que está un poco desmotivado es capaz de sacar sus talentos y ponerlo al servicio de los demás compañeros y sacar adelante los proyectos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, hay muchas, pero una importante que nosotros debemos estar conscientes y estar dispuestos a asumirla es que es demandante en recursos y tiempo. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo aprendizaje basado en proyectos, debemos sacar sesiones más allá del horario de consulta para guiar el trabajo, para darle feedback, para mostrarle otros caminos, etc. Bueno, eso es como a grandes rasgos. Luego está el famoso aprendizaje basado en problemas, que es muy parecido al aprendizaje basado en proyectos, pero tiene algunas variaciones. Y lo que dice la literatura es que esta es una metodología que se centra en resolver problemas complejos y auténticos, ¿no? Y lo que se busca es que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos. Entonces, tiene tres características claves. Es que el trabajo en equipo está enfocado en problemas que son abiertos. Cuando decimos problemas abiertos, no es un problema abierto en la literatura, sino algo que se ha resuelto, pero que es objeto de mejora. Ahora con el término mejora continua, todo es susceptible de mejora. Nuestras clases, nuestros papers, nuestras investigaciones, los mismos servicios que consumimos, todo es objeto de mejora. Entonces, lo podemos considerar como problemas abiertos. Entonces, con esto también se promueve el pensamiento crítico. Es decir, no tener el sesgo disciplinar y ser un poco cuadrado, ¿no? Sino ir un poquito más allá a partir del pensamiento crítico y enfatiza en la investigación y en la evaluación. Ahora, ¿cuáles son los aportes de este tipo de metodologías? Bueno, uno es que se asume o brinda a los estudiantes la posibilidad de que sean responsables, ¿cierto? El estudiante asume la responsabilidad de su propio aprendizaje y el foco es el estudiante o el aprendizaje del estudiante, donde el estudiante es el miembro activo del desarrollo de los problemas, ¿cierto? Entonces, el estudiante juega un rol trascendental porque él se hace responsable de su propio aprendizaje. Entonces, el docente aquí es un orientador, alguien que facilita, ¿cierto?, esa adquisición de conocimientos y ayuda a la construcción del aprendizaje. Otro aporte importante es que, al igual que el anterior, permite el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, lo que nosotros llamamos de orden superior, que promueve las habilidades de analizar, sintetizar, investigar, etc. Y posibilita al docente una organización del currículo de manera que se permitan aprendizajes holísticos. Y cuando hablamos de lo holístico es esto que comentábamos un poco en el método anterior, que es algo integral, ¿cierto? Yo no solo veo el problema desde la disciplina, sino que puedo verlo desde la interdisciplina y mirar distintos focos, distintas aristas, distintas áreas de aplicación. Y la implementación, en este caso vamos a tener 7 pasos, ¿cierto? De hecho son 8, 4, sí, 8, ahí está mal. Y el primero es identificar el problema, ¿cierto? En el otro, lo primero era dar un desafío. Entonces, acá lo que tenemos es un problema, porque esto es algo real. En el otro damos un desafío, algo que sea desafiante, acá vamos a tener un problema concreto. Entonces, cuando nosotros identificamos ese problema, tal cual, hay un factor que es contextualizar ese problema. Entonces, no sé, los que hacemos optimización y nos interesa, por ejemplo, ver un problema de localización. Entonces, hay un contexto de ese problema de localización asociado a unos costos, unas demandas, unos recursos, etc. Alguien que está haciendo un prototipo, también hay un contexto de ese prototipo, cuáles son los requerimientos del prototipo, etc. Y así en cada una de las áreas que nosotros estamos participando. Luego de identificar ese problema, tenemos el análisis del problema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el análisis del problema, lo que buscamos con esto es que los estudiantes pongan de manifiesto cuáles son los conocimientos previos que tienen. Entonces, imagínense que están abordando un problema de calidad de agua en química.
Entonces, si están abordando un problema de calidad de agua, ¿cómo mejorar los niveles de concentración de cierto contaminante en calidad de agua? Entonces, ellos tienen que saber cuáles serían los pasos o los insumos o las distintas metodologías que hay disponibles para lograr eso. Entonces, aquí ellos están develando todo el background que tienen o los conocimientos previos, ¿cierto? Y esto lo que conlleva es que descubran nuevos aprendizajes. Luego hay algo que nosotros llamamos los nudos críticos del problema, y en esta fase lo que nosotros buscamos es que a partir de establecer los contextos asociados a ese problema, cuáles son las condiciones que nosotros necesitamos para que las soluciones planteadas a ese problema sean soluciones viables, ¿cierto? Entonces, aquí debemos tener claridad sobre lo que explícitamente se nos está solicitando. Es decir, ¿qué queremos resolver de manera concreta? El otro paso es reunir y compartir información. Esto se parece un poco a lo otro, que es buscar fuentes primarias, secundarias, obtener todos los recursos que estén a la mano, de manera tal que me permitan abordar ese problema. Si pensamos en el ejemplo de calidad de agua, es qué dice la literatura que ha funcionado respecto a los métodos o los mecanismos que existen para mejorar la calidad del agua. Pero no solo eso, es qué tecnologías hay disponibles. Por ejemplo, qué tecnología hay a la mano disponible para nosotros abordar los temas de calidad de agua o para medir los niveles de concentración, ¿cierto? Otro paso, aquí sería 5, generar posibles soluciones. Cuando hablamos de generar posibles soluciones, que se relaciona con el paso siguiente, que es la aproximación de las soluciones, es en base al paso que ya habíamos descrito, que son los conocimientos previos que los estudiantes van a develar, es cuáles serían las posibles soluciones o los posibles impactos si el camino que seguimos para resolver el problema es A, o es B, o es C. Caso concreto, si hablamos del ejemplo de contaminación de aguas o calidad de agua, es si usamos esta tecnología. Si tenemos disponible 3 tipos de tecnología, ¿cuáles son las ventajas de usar la tecnología A, la tecnología B y la tecnología C? En términos de eficiencia, en términos de costos, en términos de el producto final que me da, que es el nivel de pureza del agua, por ejemplificar, ¿cierto? Y la etapa de las aproximaciones a las posibles soluciones es aquí donde el docente tiene que estar evaluando y orientando las distintas aproximaciones que los estudiantes están haciendo a ese problema. Y después de este paso, bueno, lo que sigue es presentar la solución, y ahí lo que uno busca es evaluar el desempeño. Y en el fondo, cuando los estudiantes presentan las soluciones, lo que nosotros vamos a ver es qué saben, qué aprendieron, por qué lo saben, cómo lo implementaron. Y lo que uno busca es darle retroalimentación, que puedan ver distintas opciones o espacios de mejora a la solución que ellos están planteando. Y finalmente vamos a hacer un informe y un balance final. Y bueno, aquí la estrategia es que se haga una reflexión sobre qué aprendieron, cuáles fueron los desafíos más importantes, cuáles superaron, cuáles no superaron, por qué no los superaron, qué faltó, cuáles fueron las estrategias que emplearon, eran buenas las estrategias, no eran buenas. Y todo esto lo que permite es como tener un aprendizaje previo para nosotros luego abordar una situación real, ¿cierto? En base a esta experiencia previa de este problema real, donde no vamos a cometer los mismos errores, dado que tuvimos un aprendizaje. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque? Bueno, estimula el aprendizaje profundo, y este profundo entre comillas, porque igual tiene limitaciones, ¿no? De que del background, de los recursos que tengamos disponibles, etcétera. Pero sí mejoran las habilidades de análisis. Y algunas desventajas es que requiere una guía docente sólida, al igual que la anterior, tiempo, y puede ser difícil para estudiantes con poca autonomía. Es decir, si tenemos grupos donde los estudiantes son muy dependientes, se hace bastante difícil porque al docente le toca hacerse cargo de orientar y sacar adelante el proyecto. Es decir, hay que darle muchos insumos que nosotros esperamos lo hagan de manera autónoma en los pasos anteriores para que el proyecto salga adelante. Y una tercera metodología es la metodología STEM. Bueno, entiendo que en la universidad algo de esto ya se ha hecho. Quizás alguno de ustedes ya tiene experiencia propia de esto. Esto es una extensión del STEM sin A,
Y esto surge en Estados Unidos en las décadas de los 90 y en especial por el desarrollo tecnológico y la innovación. Y lo que se buscaba era hacerle frente a los países europeos que iban a la vanguardia en la innovación, ¿no? Luego se incorporó el A, que esto es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes, ¿no? Entonces involucraron todas como las áreas del conocimiento. Y lo que se busca con esto, o las características clave, es que son focos metodológicos que permiten la interdisciplinariedad, pero permite aumentar la creatividad porque el foco es la creatividad. Y para ello nosotros hacemos uso de proyectos prácticos y colaborativos. Entonces, si se fijan, estos son un poco más cercanos a nosotros, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos y el STEM, y aquellos que se sintieron un poco frustrados con la clase anterior porque veían un poco lejanos, cualquiera de estas metodologías se puede aplicar desde un curso de matemáticas hasta un curso de emprendimiento, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, ya lo hemos comentado, promueve la innovación, aumenta la motivación de los estudiantes y algunas de las desventajas es que puede requerir capacitación docente interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque el foco es la creatividad y muchas veces desde el área disciplinar no somos tan creativos. De hecho, existen algunas alianzas estratégicas. Por ejemplo, es muy fácil ver a un ingeniero electrónico trabajando con alguien de optimización o un ingeniero industrial. Lo mismo, es muy fácil ver a un ingeniero químico trabajando con un físico. Es muy fácil ver un ingeniero matemático trabajando con un estadístico, un economista. Entonces hay ciertas alianzas que las disciplinas permiten, pero hay otras que no son tan comunes que también se pueden dar. Por ejemplo, una alianza colaborativa entre un ingeniero matemático y alguien de las artes. Entonces me van a decir, oye, ¿y qué tienen que ver las artes con la matemática? Pues mucho, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en el ballet, alguien de matemática puede modelar, por ejemplo, cuál ha sido la evolución del ballet, ¿no? Si nosotros pensamos en alguien que hace análisis de datos, bueno, también nosotros podemos hacer estadística de cuáles son las escuelas más prominentes de ballet, cuáles son las obras más destacadas, cuál ha sido su evolución en el tiempo, cuál es el consumo que hace, cuál es el porcentaje de consumo que hace el mundo de este tipo de actividad cultural. Y son alianzas que a priori nosotros no vemos como posible, pero se puede seguir pensando en que estamos mirando un poco más allá de nuestro metro cuadrado, que nuestro metro cuadrado es nuestra área disciplinar, pero si nosotros miramos un poco más allá de nuestro metro cuadrado, nuestra área disciplinar, podemos sorprendernos porque podemos encontrar alianzas que van a promover la creatividad, ¿no? Porque vamos a ver problemas o enfrentarnos a problemas que no son propios de nuestra área, pero que nuestra área sí puede contribuir a resolverlos. ¿Cuáles son las desventajas? Además de requerir la formación interdisciplinaria, bueno, que requiere acceso a recursos tecnológicos y a recursos artísticos. Muy bien, entonces, esto ya lo comenté, así que me lo voy a saltar un poco. Solo resaltar acá que algo importante de este enfoque es la interdisciplinaridad y que además es un enfoque práctico, ¿cierto? ¿Qué habilidades desarrolla esto? Muchas más de las 4 que están aquí, pero también desarrolla un pensamiento crítico que está orientado a la resolución de los problemas. Tiene un fuerte componente de creatividad e innovación. Imagínense abordar problemas de consumo cultural desde las matemáticas, desde las tecnologías. Permite el trabajo colaborativo, formar equipos de colaboración. Y tiene un componente fuerte de alfabetización digital y el uso de tecnologías. Ahora, si nosotros hacemos una comparación de esos 3 enfoques de metodologías activas, el basado en proyectos, el basado en problemas y el foco STEM, ¿cierto? El primero es a largo plazo, es decir, nosotros necesitamos periodos largos para desarrollar el proyecto. Tanto el segundo, nosotros podemos resolver un problema concreto o un producto concreto. Y el tercero, el foco es la interdisciplina con énfasis en la creatividad. Entonces, fíjense que el estilo que busca es la creatividad,
el trabajo, el aprendizaje basado en problemas, lo que busca es la resolución de un problema concreto, y el aprendizaje basado en proyectos es desarrollar proyectos a largo plazo. Entonces, imagínense un semestre. Las habilidades son un poco parecidas y aunque tienen diferencias, por ejemplo, lo que nosotros buscamos con el aprendizaje basado en proyectos es la resolución de problemas prácticos de manera colaborativa. Cuando hablamos de los aprendizajes basados en problemas, lo que queremos es desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y análisis. Y cuando hablamos del STEAM, lo que queremos es desarrollar habilidades de innovación, integración de conocimiento. Y los resultados que nosotros esperamos en cada uno de ellos es, en el primero esperamos un producto tangible. Cuando hablamos de un producto tangible, no necesariamente es, no sé, una tecnología. Un producto tangible puede ser desde algo de investigación, un póster, no sé, un producto, un diseño, una página web, un prototipo, una maqueta, algo que sea tangible, ¿no? En los aprendizajes basados en proyectos, lo que nosotros buscamos como resultado es la solución o una propuesta de solución argumentada, porque a veces no somos capaces de resolver el problema, pero sí dar una propuesta de cómo abordar el problema. Y con el STEM lo que nosotros buscamos son los famosos proyectos creativos o innovadores. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos y aquí sí espero que comentemos, dado su experiencia, y aquí quiero hablar quiero que hablen un poco de sus experiencias y generar el debate. Entonces, antes de comenzar a hablar un poco de los ejemplos, quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Alguien que quiera hacer algún comentario. Jorge, yo. Perfecto. Christopher y Rosana. Christopher. Sí, mira. Jorge, lo que ocurre es que en base a... Te muteaste, Christopher. Ya, disculpen, perdón, ahora sí. Consulta. Mira, dentro de las tres grandes metodologías que tú pusiste, que son el problema, proyecto y STEM, hay una gran duda que siempre me ha surgido, porque en general yo he trabajado en mi experiencia docente el tema de ABP y por proyecto y por problema. Sí. El tema es que no sé si existe, pero esto también se lo pregunté en algún minuto a algún experto, el hecho de clasificar según la autonomía de estas metodologías centradas en los estudiantes. Por ejemplo, tú mencionabas que una de las características que es que no sirve de alguna forma, por ejemplo, el ABPR, que sería el aprendizaje basado en problemas para un estudiante que tenga poca autonomía. Sí. Ahora, si yo lo veo en concreto, esas tres metodologías, tanto ABP como desde proyecto y de problema, son más para estudiantes de tercer año. Pero ¿qué pasaría de primero y segundo año? ¿Qué pasaría pensando, por ejemplo, en plan común, donde se tienen cursos que son muy grandes, se trabajan con muchos estudiantes, cabe la posibilidad que la mayoría son de primer y segundo año, son novatos, digámoslo así, entrando a la universidad. Entonces, yo no podría, trabajar con una cantidad grande, por ejemplo, grande, estoy hablando de 45 estudiantes por sala. Eso es una, y lo segundo, que tengan poca autonomía. Yo siempre he pensado que el ABP, de hecho yo lo aplico, pero a estudiantes de tercer año, y ahí yo me vuelvo más facilitador o guía, ¿sí? Porque si no me vuelvo se vuelve un poco más hacia atrás como un constructivista, dándoles las opciones porque son más dependientes, son poco autónomos, y eso también se suma a la madurez emocional que tienen los mismos estudiantes en el desarrollo del problema o un proyecto. No sé si me explico. Sí, mira, yo comparto contigo que los cursos de primer año, sobre todo los cursos de matemática, física, donde son numerosos porque por temas de eficiencia presupuestaria, digamos, se han diseñado así, puede resultar un poco problemático. Tampoco es descabellado presentarlo, porque fíjate que no nos vamos a un problema si estamos, por ejemplo, aplicando ABP. Entonces, queremos un problema tangible. Imagínate que estás enseñando cálculo, ¿ya? Y un problema puede hacer que ellos sean capaces de implementar un integral, calcular un límite, usando algún software tecnológico, no sé, R, MATLAB, alguno de estos. Entonces,
si bien ellos no son muy autónomos, porque son cabros que son novicios y están pasando esta transición de la secundaria a la universidad, digamos, es algo que sí está al alcance de ellos, ¿no? Entonces, no sé, un curso de 40 se hace difícil, pero uno puede tener, no sé, grupos de 4, donde el problema sea la capacidad de, por ejemplo, implementar o calcular integrales, derivadas, no sé, ecuaciones diferenciales, haciendo uso de las herramientas y comparar, por ejemplo, cuáles son las ventajas que tiene, por ejemplo, utilizar MATLAB versus R o algún otro software. No, sí, entiendo tu punto, Jorge. El tema es que yo, por ejemplo, eso puede pasar en cálculo de álgebra, pero, a ver, si tú quieres un producto concreto, tú estás llevando una creación, tú estás llevando más allá de una metacognición, y para un niño, para un joven de primer y segundo año, es muy difícil que tú lo lleves a ese nivel porque estaría en un nivel autónomo muy alto para el efecto que tú quieres. Entonces, la única opción que yo veo ahí desde ese punto de vista es modificar y bajar desde la creación, el prototipaje, incluso ya sea en problema o en proyecto. En el caso, evidentemente, del proyecto, lo podemos llevar simplemente, tendría que ser así como un análisis prácticamente en base al proyecto o una evaluación en el mejor de los casos. No sé si me explico desde No, la sí, taxonomía. te comprendo totalmente, pero mira que un producto tangible, por ejemplo, puede ser el código de MATLAB o el código de R que te resuelve una integral o que te resuelve una ecuación diferencial. Eso es un producto y es algo tangible. ¿Sí lo ves? Sí, lo que ocurre es que eso funciona para ese tipo de ramos, pero por ejemplo, yo que hago ingeniería ambiental, si lo hablamos a partir de un proceso productivo, lo podría llevar, pero a jóvenes de tercer año. A eso me refiero. Si lo llevamos a números concretos, sí es factible, pero si lo llevamos a otros tipos de las ciencias orientadas a la ingeniería, es muy difícil, no más difícil, es muy más complejo el poder implementar este tipo de metodología central a estudiantes si no le haces una adaptación, sobre todo en los primeros años, por efecto de esta falta de autonomía que tienen ellos, e incluso si es un proyecto, también va mucho de la motivación, entonces también influye mucho la actitud que tenga el profesor o la profesora o la docente o el docente en poder aplicar sus ¿cómo se dice?, habilidades blandas y motivar a sus estudiantes, porque eso es súper importante, sobre todo si uno se establece ya sea para resolución de problemas, ya sea para proyectos, sobre todo para proyectos, porque tienen justamente investigar. Y yo siempre he dicho, y he estado de acuerdo y he conversado mucho con mis estudiantes, que si algo que si no te gusta, no lo vas a investigar, entonces tiene que ser motivante para ti, al igual que la vida. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, Christopher. Ahora, recuerden que estos son una batería de metodologías. Para algunas áreas, como tú lo mencionas y lo hemos discutido en la sesión pasada, son más fáciles hacer la extrapolación, para otras son un poco más complejos, pero digamos es un conjunto de herramientas que están allí. Por experiencia propia te digo, sí, es verdad, exige muchas horas de trabajo a los profesores. O sea, yo por fortuna me salvo de dar clases en los primeros años, pero tengo un par de colegas que hacen clase en primer año y claro, es más desafiante querer llevar ese tipo de metodologías porque primero, falta de motivación, algunos están en el primer año y no saben si realmente es la carrera que quieren. Hay diversas motivaciones, ¿no? Lo segundo, claro, hay gente que todavía no es tan autónoma, lo que se vuelve más difícil, pero no significa que sea imposible, pero sí comparto contigo que hay más complejidades en primer año. Francisca. Hola, estaba Roxana, parece primero. Ah, Rosana. Hola, sí, yo iba a comentar algo similar a lo de Christopher y concuerdo plenamente con él. Yo he trabajado con los chicos en el primer año, primer semestre, en introducción a la ingeniería. Y la verdad que es súper difícil, cuesta mucho lograr que ellos sean autónomos, llevarlos a la investigación, llevarlos a buscar información, es bastante difícil. Entonces, la universidad está aplicando, ya creo que lleva como 1 año o 2, está aplicando la metodología STEM para
la introducción a la ingeniería y ha dado muy buenos resultados. Y en los cursos más grandes, como de tercer año hacia arriba, en realidad uno ya puede aplicar el aprendizaje basado en problemas y en los más grandes, el aprendizaje basado en proyectos. Eso era lo que yo quería comentar, que era parecido a lo que comentó Christopher, y bueno, lo comento basado en la experiencia que yo he tenido como docente en la universidad. Ya, Rosana, como acabas de comentarnos que has tenido experiencia, te ganaste una intervención más. ¿Nos puedes contar con más detalles cuál ha sido la experiencia en el caso de introducción a la ingeniería aplicando la metodología STEM? ¿Cuáles han sido sobre todo los principales desafíos que han tenido en la implementación? ¿Cuál ha sido la interacción con los estudiantes? ¿Cómo han ido modelando esta aplicación en lo que llevan en el curso? ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes? Si nos pudieses contar un poquito de esos elementos. Lamentablemente, Jorge, yo este último año, cuando se implementó esta metodología, no he hecho la introducción a la ingeniería. Yo estuve con otra metodología y en esas otras metodologías no se logró el resultado que, bueno, que me han comentado ahora otros profesores, qué sé yo, que se está logrando con la metodología STEM. Yo esa metodología no la he trabajado, pero sí me interesa trabajarla. De hecho, Emilio, que está en la DDU, sí, es el que maneja esa metodología y la otra. Sí, yo fui como a principio de semestre, sí, y le comenté y le hice la pregunta si esa metodología yo la podía aplicar en una asignatura que yo dicto. Y él me dijo que sí, y que él me puede guiar, apoyar. Entonces yo pretendo, si es que me dan horas, porque yo no soy contratada, si me asignan las mismas asignaturas para el próximo semestre, quiero partir trabajando con la metodología STEM, porque ya he trabajado con la metodología basada en problemas. Ya, con esa sí has trabajado. ¿Y nos puedes contar entonces cuál ha sido tu experiencia con esa? Ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque yo planteé un problema. ¿Ya? Fue en la época cuando estábamos con el COVID. ¿Ya? ¿Cuál era la problemática? La problemática era el tema de las vacunas, que como la logística, ¿no es cierto?, de llevar las vacunas hasta los lugares donde se estaban vacunando, los CEFAM, no sé, lo que implementaba el municipio. Ya, era un problema y tomamos, de exacto, sí. tomamos una, dos, si no me equivoco, eran 3 comunas, comunas grandes de Santiago, entre ellas estaba Maipú, Puente Alto y Santiago. Claro, esas 3 comunas, sí. Entonces ellos que tenían que buscar una solución, ¿no es cierto?, logística, para ver cómo iban a hacer que llegaran estas vacunas a la mayoría, ¿no es cierto?, de la población de cada comuna. Y para eso fuimos apoyando, ¿no es cierto?, con guiarlos a los chicos para que no se fueran a desviar y a meterse por otros caminos, ¿no es cierto?, en cómo tenían que ir buscando la información, partiendo primero, como en esa época estábamos encerrados todos, lo ideal hubiera sido que hubieran ido ellos a conocer en terreno, ¿no es cierto?, en dónde estaban ubicados los CEFAM, los hospitales, etcétera, porque en esas 3 comunas hay escasez del servicio de salud, o sea, no sé, sí, escasez, porque no alcanza el servicio de salud a satisfacer las necesidades, el número de personas que existe, que habita en cada comuna. Entonces, les dimos los tips, ¿no es cierto?, de que empezaran a buscar información en las páginas de internet, que consultaran a los CEFAM, que se posicionaran, ¿no es cierto?, que usaran el Google Earth también, u otro tipo de ¿cómo se llama?,
de alguna página que les permitiera ver al Cefam en qué calle, en qué avenida se encontraba, para ver todo lo que era logística. Y al final resultó un trabajo bien interesante porque ellos tuvieron que ir metiéndose en diferentes disciplinas. De hecho, ¿qué tiene que ver la salud con ingeniería? Pues, ¿no es cierto? De ahí partíamos con el problema. Y eso resultó bastante bien, Jorge. Demostraron interés trabajaron todos, porque como, claro, hay que estar con ellos, hay que estar viéndolos, ¿no es cierto? Ellos asignan roles, eso es súper importante en estos trabajos, ¿no es cierto? Asignarse roles en el grupo. Asignar también una cabeza del grupo que va a ser el interlocutor con el docente. Y ahí tú empiezas también a ver las habilidades blandas. Claro, fantástico. Y empiezas a ver cómo ellos empiezan a expresarse. Bueno, ahí todos estábamos, o sea, no, uno no, pero los estudiantes estaban con cámara apagada, ¿ya? Pero por lo menos tú ya lograbas, no es la palabra ver, porque yo no lo estaba viendo, pero sí escuchar, no sé, el tono de voz, si era un tono de voz seguro, ¿te fijas? Si era un tono de voz claro, en los términos que iban utilizando, y así Fantástico, fíjate que... Uno mismo va, Jorge, uno mismo va sacando cosas que no pensaba. Claro, fantástico. Te pedía que nos contara un poco de tu experiencia porque, fíjate, en lo que tú declaras de la experiencia están los componentes que hemos discutido, ¿cierto? Así que es grato saber que dio resultado. Francisca. Hola, voy a tratar de resumir más o menos el proceso. Estuve escuchando a los dos colegas con relación al concepto de por qué no en primer año resolver este tipo de, o sea, utilizar este tipo de estrategias. Les voy a contar en base a mi experiencia. Yo hago la clase de dibujo técnico, ¿ya? Que es un concepto normativo que luego se expresa a través de un lenguaje gráfico. Y ¿qué es lo que me pasó en años anteriores? Yo usaba el sistema antiguo de trabajo, donde se iban separando ciertas unidades de contenido y iba realizando láminas en base a ese contenido. Y este semestre hice un proyecto bastante interesante que trabajó con un mostrador desmontable portátil para un cliente. O sea, traje a mi sala de clases un cliente. En este caso fue una emprendedora de la comuna de Ñuñoa que vino a contarles su problemática. Y la problemática era súper simple, que ella necesitaba un mostrador para sus productos y que este fuera desmontable y que tuviera ciertas características, un prisma que tenían que trabajar mis estudiantes, y que fuera liviano, que fuera desmontable, que tuviera un sistema de encaje, etc. Créanme que yo al principio tenía miedo. Estos son estudiantes de primer año, primer semestre. Y había un miedo atroz con relación a que los chicos y las chicas no lograran, ¿verdad?, el cometido. Y créanme que fue impresionante. El nivel de motivación de mis estudiantes desde el día 1 fue altísimo. Primero que nada, enfrentarse con un cliente real, con una problemática real. Eso fue lo uno. Lo segundo, ver todo el proceso normativo que tiene la asignatura llevado a un producto tangible, que alguien lo iba a utilizar y que resultó así, porque nuestra emprendedora está utilizando su mostrador. Ese fue un componente súper importante. Y darles el concepto más lúdico del tema, o sea, que ellos pusieran nombres a sus equipos, ¿verdad?, que ellos se organizaran, gestionar cada uno de estos procesos de forma ordenada, de tal manera que se hizo el proceso de investigación, viendo qué ofrecía el mercado en este tema. Dos, llevarlos al concepto de que la importancia de que lo que ellos dibujan se construye. Esa es la realidad. Entonces, también llevarlos también a un concepto de, por ejemplo, de una mueblería donde se iba a hacer este producto, donde ellos pudieron ver qué tipo de materiales podían utilizar, cómo era este tema, porque lo hicimos con una máquina de CNC,
dándole todos esos componentes que fueron súper enriquecedores. Y ojo, y otra cosa también súper importante y que nos permite en realidad la carrera nuestra, es el tema de gestionar estos procesos, tanto en aula de taller como también en un aula de laboratorio. Porque necesitamos pasar a software esto para que pueda pasar a esta máquina de control numérico. Entonces, y la autonomía de ellos, o sea, que ellos pudieran escoger el tipo de láminas, cómo poder trabajar el proceso, hicieron también prototipos que trabajaron con materiales reciclados. Entonces, fue un componente bien alto, y en el cierre de la actividad, que lo que a mí me interesa es la expresión del lenguaje gráfico, ellos también pudieron presentárselo a la emprendedora, y la emprendedora escogió el proyecto que se acomodaba a las necesidades que tenía ella. Entonces, quizás tal vez uno de repente entra con la desconfianza de que las y los estudiantes no tienen capacidades o que uno necesita hacer mucha guía, y no es tan así. Uno se sorprende bastante de lo que pueden lograr, y es tremendamente enriquecedor, o sea, súper enriquecedor, y para ellos el aprendizaje es profundo, es profundo. Y también el tema de darles autonomía. Y yo pensé que iba lo mismo que decía Christopher, el tema de que son pequeños, que de repente no están muy centrados en lo que quieren estudiar, o que necesitan demasiada guía. Sí, hay que generar un acompañamiento para que vayan gestionando los procesos. Yo trabajo mucho con el concepto de avance, entonces voy viendo y voy haciendo los métodos correctivos, ¿verdad?, a tiempo para que lleguen a los mejores resultados. Entonces, siento que funciona. Y ahora estoy en un segundo semestre trabajando también con un proyecto de la misma índole, y me ha funcionado, y vamos súper bien también, y estamos trabajando un proyecto que es desarrollar una casa tiny house, aplicándole normativa también, pues estamos viendo la otra parte. Y este es lo último, y con esto cierro. Una de las grandes dificultades en dibujo técnico, sobre todo en una línea que son el tema de las proyecciones, ya que es que los chiquillos y las chiquillas vinculen los elementos en 2D a 3D y viceversa, de los elementos 3D a 2D, este proyecto fue súper enriquecedor. Los chiquillos lograron muy bien el proceso. Entonces, yo creo que de repente hay que confiar y a lo mejor irnos en crecimiento, en algo pequeñito, y de lo pequeñito a lo más grande. Yo me lancé con algo grande y poderoso y tuve buenos resultados. Tuve buenos equipos y los resultados fueron óptimos. Todos y todas consiguieron los resultados, los equipos. Claro, hubo un proyecto que destacó más y que se ajustó mucho más a las necesidades del cliente. Entonces, claro, y todo tiene que ver, y entiendo lo de Christopher, todo tiene que ver con los equipos de trabajo y con el desafío, porque a lo mejor quizás en un primer año no vamos a poder poner un desafío tan alto, con un nivel de competencias superiores. Entonces, a lo mejor hay que hacer una bajadita un poquito más pequeña. Esa es mi opinión. Ya, creo que sea para toda la receta, pero sí funciona. Creo que la autonomía es súper poderosa, motiva muchísimo a los estudiantes. Y es más, creo que los estudiantes se sintieron mucho más comprometidos con el cliente que conmigo. Entonces, eso también fue muy bueno. Eso es lo que tenía que decir. Vale, Francisca, sin duda una experiencia bastante gratificante. Christopher, perdón. Sí, mira, yo escuchaba a Francisca y escuché a la otra profesora también. Si lo que yo me refería un poco con ese punto era que sí se puede, pero hay que bajarle simplemente al nivel de autonomía que ellos se bajan. Ahora, no en todas las carreras tienen o los recursos o para hacer, por ejemplo, ese tipo de trabajo que decía Francisca, que lo encuentro maravilloso, que es casi un aprendizaje de servicio. Entonces, pero, por ejemplo, yo también tengo la otra arista que yo apliqué un ABI, un COIL y un método de caso en uno, y trabajé de forma interdisciplinaria entre administradores públicos e ingenieros ambientales, entre chilenos y colombianos. Hice equipos binacionales en torno a soluciones de problemas de áreas silvestres protegidas, y sacamos 5 artículos en formato artículo, ellos resolviendo problemas. Pero eso, ¿qué me significó a mí? Y de hecho fui súper precursor en su minuto del ABI, porque es la metodología más difícil de aplicar en temas, porque requiere mucha rigurosidad, porque justamente es investigación pura, aplicada desde
lo llevé desde el reconocimiento hasta la creación. Entonces, y eso me significó que todas clases, por ejemplo, debía establecer, por ejemplo, junto con el otro profesor que era colombiano, indicadores de logro, criterios de evaluación, logros de aprendizaje por sesión, establecer y de alguna forma las cosas que se iban a tratar. Entonces, desde ese punto de vista fui guiando, o sea, trabajamos a lo largo de todo un semestre y sacamos productos maravillosos y que nos llevó a sacar un producto que es un libro que hicimos para los profesores y las profesoras que está en la editorial UTEM, para que ustedes lo puedan ver y quizás les puedan servir como modo de guía, que justamente es aprendizaje basado en la investigación, pero a lo que yo voy es que, si bien ahí se pudo dar desde los terceros años, porque eran jóvenes de terceros años, incluyendo desde acá, tanto los chilenos como los colombianos, eran de terceros años. Entonces, tuvimos la posibilidad, incluso así, guiándolo y siendo súper riguroso en sesión por sesión para aplicar el proyecto y finalmente entregar los productos, se generó una cierta guía y la autonomía tuvimos que de alguna forma controlar. Ahora, creo que es súper importante, independientemente de la metodología que se aplique, es que también se le haga, y bueno, y nosotros hicimos un focus group, que de alguna forma evaluamos el proceso socioemocional que tuvieron los equipos, que creo que es súper importante porque no solamente lo que ellos logran o que ellas logran como equipo, sino que es cómo se sienten durante el proceso. Porque, insisto, creo que es sumamente importante, desde mi vereda claramente y desde mi experiencia lo expongo en la mesa, es cómo ellos y ellas se sienten en lo que están haciendo, más allá de lo que quieran entregar, ni lo que tengan que entregar, porque muchas veces, incluso a nosotros que somos adultos, tenemos que trabajarlo no porque a veces queremos, sino que debemos. Entonces, la idea es que justamente aplicando ciertas metodologías, ellos se sientan motivados y motivadas. Ahora, creo yo también que dependiendo de la carrera, dependiendo de los años, creo que son como casos únicos para mí, dependiendo de la carrera, dependiendo los años de estudio, son las metodologías que yo voy a ir tomando y les voy a ir aplicando. No podría, así como por ahí he escuchado, como estandarizarlo y ocupar todas las metodologías para todos los años, porque no se puede ni se debe pedagógicamente. Entonces, quería ser partícipe también y eso. Y muchas gracias a las profesoras que por ahí, porque también creo que saqué algunas ideas para mis clases, así que muchas gracias, Francisca, y la profesora anterior no vi el nombre, pero agradezco también eso. Christopher, muchas gracias por tu reflexión. Mira, me quedo con tu último comentario porque en eso todos estamos de acuerdo. O sea, todos sabemos que estos son un conjunto de herramientas metodológicas que no necesariamente nosotros vamos a aplicar al pie de la letra y que no necesariamente pueden ser extrapolables a todas las asignaturas, pero una que otra se puede calzar. De hecho, cuando nosotros hacemos investigación, nosotros hacemos adaptaciones, ¿verdad? Entonces, esto es un conjunto de herramientas didácticas que están allí disponibles y obviamente nosotros tenemos que evaluar con la práctica, como lo hizo Francisca, como lo hizo Rosana, como lo hiciste tú, cuál es la más adecuada según el contexto, el nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes, el tipo de asignatura. Pero lo importante es que están allí. Y cada vez que uno hace o aplica este tipo de metodologías en el quehacer docente, siempre hay que hacer una autoevaluación. Si está funcionando o no está funcionando. O sea, la experiencia que nos cuenta, por ejemplo, Francisca y Rosana, a ella le funcionó. La experiencia que nos cuentas tú también le funcionó. Pero habría que ver a otras personas cómo les ha ido. Así que eso es lo que quiero que quede claro. Que no es que es una camisa de fuerza utilizar aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas o el STEM. No, son herramientas que están allí y nosotros podemos examinar si son aplicables o no, si son extrapolables o no a la asignatura, al contexto, al tipo de estudiantes que tenemos, etc. Eso. No sé si alguien quiere comentar algo más o vamos a ver algunos ejemplos y sobre eso quiero que comentemos. ¿Seguimos? Seguimos. Muy bien, entonces esto es pantalla completa. Muy bien, entonces aquí traigo algunos ejemplos que quiero que discutamos, ¿cierto? Sobre todo la discusión es qué cosas podríamos mejorar de cada una de esas propuestas de proyecto, cuáles serían los desafíos, qué se esperaría. Entonces el primero es un proyecto, construir un proyecto, un puente sostenible o sustentable, ¿cierto?
Entonces la propuesta es diseñar un puente usando materiales reciclados. Entonces aquí tenemos los famosos pasos. El uno es presentar la problemática de infraestructura sostenible, establecer los equipos o los roles definidos, investigar materiales reciclados y principios estructurales, diseñar planos y prototipos, construir el puente a escala, evaluar la resistencia y sostenibilidad. Y las recomendaciones es promover los recursos, ¿cierto? Y ejemplos de puentes sostenibles, fomentar la reflexión grupal sobre los procesos. Entonces, mi pregunta para ustedes es, en esta propuesta de proyectos, ¿cuáles disciplinas creen, más allá de las disciplinares, por ejemplo, el ingeniero estructural, el ingeniero en construcción, pueden estar involucradas? Y los dejo para que puedan comentar. Un dibujante proyectista, claramente. Sobre todo para el tema de plano y prototipo. Ya, muy bien. ¿Con quién otro podríamos hacer alianzas? Con un ingeniero geomensor, porque hay que hacer toma de mediciones. Ya. ¿Con quién más? Con un especialista estructural para, sí, para que vea el tema de resistencia. Sí, es propia la disciplina. Ya, ¿quién más se les ocurre? ¿Puedo incorporar un artista para esto? Sí, Sí, claramente. Ah. Claramente, sí. Ya, ¿y cuáles creen que serían como los desafíos de este proyecto o esta propuesta de proyecto? Pensemos en nuestros estudiantes. Creo yo que el proceso de investigación es llevar a cabo de buena manera el concepto de la investigación dentro de los estudiantes, para que no se pierdan en una nebulosa tan grande. ¿Algo más? Sí, yo diría que tendrían que ver bien, ¿no es cierto?, el tema del material que ellos consideran, o los materiales, porque puede ser más de un material reciclable, ¿no es cierto?, que van a utilizar y echar a correr ahí toda su imaginación. ¿Recuerdan cuando comentábamos que también habían como unas exigencias en cuanto a recursos? Por ejemplo, aquí un desafío importante es la disponibilidad de un laboratorio o recursos, ¿cierto? Porque, no sé, alguien que hace resistencia de materiales necesita que haya disponible un laboratorio para nosotros mirar la resistencia de esos materiales a distintas presiones, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que parece algo que es fascinante, pero que es importante a la hora de nosotros plantear los proyectos, ir evaluando cuáles serían las distintas complejidades a las que nos vamos a enfrentar y cómo poderlas abordar. No sé si quieren decir algo más o seguimos con el otro ejemplo. ¿Hay algún ingeniero estructural por aquí? No, la U no tiene esa... nada que ver. Pero un ingeniero en construcción, sí, ¿no? Hay ingenieros civiles, ¿no? Pero no, solo mecánico. Ah, mecánico. Solo mecánico. Sí, pero mira, desde el punto o sea, quizás hablando un poco del punto de vista estructural, aquí un tema relevante es que, dado que estamos hablando de un puente, me imagino un puente de uso público, su diseño está súper normado. Por lo tanto, con cierta normativa súper exigente. Y yo creo que uno de los principales desafíos de este proyecto, porque independiente de la arquitectura, la geometría, el diseño, el monito, es ver, estamos hablando de materiales que lo más probable es que hoy día no estén documentados ni estén normalizados para su uso industrial. Por lo tanto, ahí tú decías, claro, es fundamental el proceso experimental de ir probando materiales que tengan la resistencia adecuada como para que sean constituyentes de un puente. Claro. Y entonces quizás un producto tangible sería un prototipo, ¿verdad? Dado que posiblemente no vamos a tener los insumos. Ya, aquí hay otro, un proyecto de energía renovable para la comunidad, ¿cierto? Entonces la propuesta es diseñar una propuesta para implementar energías renovables en un barrio, ¿cierto? Entonces lo mismo, presentamos los desafíos energéticos locales, no sé si queremos mejorar la iluminación del sector de la comuna,
para disminuir la delincuencia que ahora está de moda en Santiago, ¿cierto? Que, bueno, la iluminación se usa como un factor persuasivo de las tasas o los homicidios, ¿cierto? Fomentar equipo de investigar opciones renovables, desarrollar un diseño técnico y financiero, crear una presentación para la comunidad, recibir retroalimentación y ajustar la propuesta, ¿cierto? Y ofrecer estadísticas energéticas locales, promover la discusión sobre el impacto social y ambiental. ¿Qué desafíos, lo mismo, la misma lógica, qué desafíos le ven a esto? ¿Qué disciplinas pueden conversar para enfrentar este tipo de proyectos? ¿Cuáles creerían ustedes que son las habilidades que nosotros podemos, duras y blandas, podríamos motivar y gatillar o fortalecer en los estudiantes? De nuevo entramos nosotros aquí los dibujantes proyectistas, porque para la presentación para la comunidad necesitamos un modelo. Nosotros podemos tomar modelos tridimensionales para poder presentar el producto como algo más tangible. Pero creo que aquí hay un factor súper importante, es cómo se va a involucrar el estudiantado con esto, y eso significa que el barrio exista y que ellos puedan conversar con los beneficiarios directos de la implementación. Claro, había un componente esencial que decíamos que es un proyecto de algo tangible, ¿cierto? Es algo real, porque tenemos que a la final entregar un producto. Entonces el barrio tiene que existir, lo que tú dices. Necesitamos no solo que el barrio exista, sino entender las dinámicas del barrio. A ver, no es lo mismo pasearse por Ñuñoa que pasearse por Santiago Centro, que pasearse por Vitacura, Providencia, ¿cierto? Hay ciertas dinámicas del barrio, pero no solo eso. Hay cierta disposición urbana del barrio, ¿cierto? Entonces, todo eso también son factores que nosotros tenemos que tener presente. Pero, además de eso, en términos de los desafíos que deben enfrentar los estudiantes, ¿cuáles creen que son los desafíos a los que se van a enfrentar los estudiantes y cómo guiarlos en esos desafíos? Un gran desafío para los estudiantes es ver el tema del diseño técnico y financiero. Porque ahí tienen que entrar, ¿no es cierto?, según el diseño técnico que tengan, ¿no es cierto?, tienen que entrar a ver todos los costos directos, los costos indirectos, y ahí siento que puede que les cueste un poquito más y tengamos que estar con más acompañamiento. Claro, eso es uno de los componentes bastante fuertes en este tipo de proyectos. Recuerden que normalmente cuando, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando recién nos hacemos profesionales y nos enfrentamos a la actividad profesional, nos damos cuenta que hay un gap impresionante entre la universidad y la empresa, pero siempre es cuál es la factibilidad técnica, ¿cierto?, y financiera de una propuesta de proyecto. O sea, nosotros queremos mejorar un problema o abordar un problema, pero ¿qué tan factible es que se desarrolle? ¿Cuáles son los costos y los beneficios asociados a ese proyecto? Entonces, aquí hay un componente fuerte que muchas veces no es tan fácil ver, ¿ya? Y es uno de los desafíos que siempre uno enfrenta. No sé si alguien quiere decir algo más o pasamos con otro ejemplo. Sí, yo voy a comentar algo. Yo creo que es fundamental el estudiante cuando, bueno, a lo mejor es un problema nuestro, cuando sale a enfrentar sus primeros proyectos, yo creo que no tiene la dimensión de las restricciones a las cuales se enfrenta. Claro, ¿ah? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. O sea, uno cree que va a diseñar lo mismo que diseñó en una asignatura, una cosa así atómica, pero absolutamente impracticable. Yo creo que eso, sí, ese primer aterrizaje a la realidad, tanto con restricciones técnicas, económicas y muchas veces desde la misma comunidad, es lo que va a ser importante de enfrentar. Claro, y es una de las cosas que uno busca, ¿no?, cuando hace aprendizaje basado en proyectos, que ellos aprendan desde la práctica y desde la realidad. Muy bien, aquí tenemos... me voy a saltar por el tiempo a basado en problema. Recuerda la diferencia, quiero recordar esto, ¿no? Cuando estábamos en proyecto, creamos un producto tangible, ¿cierto?
Y cuando estamos en problemas, creamos la solución o una propuesta de solución argumentada. Entonces, aquí, un ejemplo de aprendizaje basado en problemas. Entonces, tenemos una propuesta, solucionar un problema práctico relacionado con la precisión de un sistema hidráulico. Aquí había un ingeniero hidráulico la clase pasada, no sé si está. Alguien daba algo de hidráulica, me parece. Bien. Entonces, presentar el problema con datos reales, analizar el sistema para identificar las posibles causas, formular hipótesis sobre la solución, probar hipótesis mediante las simulaciones, proponer y justificar la mejor solución. ¿Ya? Entonces, algunas recomendaciones, lo que necesitamos es proveer software para la simulación hidráulica y orientar el análisis con preguntas guiadas. ¿Está el ingeniero hidráulico o alguien que daba hidráulica en la clase pasada? ¿Está por ahí? ¿No está? Ya, parece que no está, pero bueno, yo aquí soy un poco, aunque tengo amigos que son ingenieros civiles, o sea, en Colombia el ingeniero civil es el que usted llama ingeniero civil o civil en construcción, pero soy un poco ignorante aquí. Ya, pero ayúdenme un poco con esto. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían ser los principales desafíos para resolver este tipo de problemas? Y lo mismo, pensando un poco en la interdisciplina, ¿a quiénes desde el área de ingeniería podríamos involucrar? ¿Está más complejo que hay mucho silencio? Sin ser autorreferentes con relación al tema hidráulico, dibujante proyectista también podría estar enfocado ahí, sobre todo con el uso de tecnologías de software paramétrico. Abocados al MEP. Entonces, con el Plan Build nosotros podríamos gestionar el circuito y quizás tal vez el proceso de simulación podría ser trabajado con el ingeniero. Claro. ¿Se les ocurre algún otro profesional? Oye, pero está parece que no está. Ya. Dice que Claudio, que está en terreno en Chile, y se pierde. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera contarnos algo respecto a cuáles creen que serían como los principales desafíos y qué áreas podríamos involucrar en ese tipo de problemas? ¿Nadie más? Bueno, pasemos a otra entonces. Yo esperaba que estuviese la persona que nos dijo que enseñaba hidráulica la clase pasada. A ver. Ya, aquí tenemos otro ejemplo que es el diseño de un sistema de refrigeración. Aquí sí está un ingeniero mecánico, ¿no? Sí, así es. Eficiente. Muy bien. Entonces, la propuesta es diseñar un sistema de refrigeración más eficiente, ¿cierto? Para una aplicación industrial. Lo mismo, presentamos el caso práctico con las limitaciones energéticas, investigar los principios de transferencias de calor, generar los posibles diseños y modelos, validar los modelos mediante cálculos y simulaciones, preparar un informe técnico, ¿cierto? Lo mismo. ¿Qué áreas involucramos? La proyectista, yo sé que va a estar aquí, pero ¿qué otras áreas podemos involucrar? ¿Cuáles serían los principales desafíos para por ejemplo, este problema? Está el mecánico, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, mira, bueno, los procesos industriales en general, sí, efectivamente, tanto en la industria, particularmente en la industria de la alimentación, los mecánicos son los que mantienen los sistemas de refrigeración. Pero ¿de qué depende un buen diseño? Tienen que verse involucrados, bueno, si estamos hablando quizás de sistemas industriales grandes de refrigeración, suponte en industria de alimentos, ingenieros de alimentos son fundamentales, porque todo depende de lo que se vaya a almacenar y las condiciones de almacenamiento y de frío
van a imponer las condiciones de los parámetros de diseño. Súper importante además las estructuras, digamos, la estructura, la tabiquería, el amurallamiento, aislación. Ahí participan también, digamos, ingenieros estructurales. Los ingenieros, los sistemas de refrigeración tienen el costo mayor de los sistemas de refrigeración en el consumo eléctrico. Ya. Por lejos, por lo tanto, ahí hay que ser muy finito con todo lo que es la instalación eléctrica, la elección de motores, por lo tanto hay que tener un ingeniero eléctrico al lado. Ya. Eso es fundamental. Sí, ahí salió, por ejemplo, el tema químico, si pudiera ser que puede ser relevante, digamos, cuando se elija el refrigerante, pero sí, puede ser. Pero básicamente yo diría que por lo que yo conozco el sistema de refrigeración industrial, más o menos esos son los personajes que operan, digamos, en los proyectos, tanto a nivel interno como de oficinas de ingeniería en proyectos industriales de refrigeración. Ya, Gabriela, muchas gracias. Sí, gracias. Ingeniería química serviría no solo para identificar el refrigerante, ojo. Eso. ¿Y para qué más? Claro. Gracias, Fernando, por la interpelación. Ya, está bien. En términos de la explicación de los fenómenos o del estudio de los fenómenos de transferencia de calor, requerimientos energéticos también. Ya no veo la PPT, entonces... Pongámosla. Es que como sonó la notificación, quería ver quién estaba levantando la mano. Aquí está. Claro, limitaciones energéticas. Quizás no en la parte de modelamiento del equipo propiamente tal, pero sí simulaciones y cálculos para definir los requerimientos del sistema de refrigeración. Ya. Sí, ahí yo comparto, porque la verdad es que, claro, hay una parte relevante aquí que es la ingeniería de proceso. La ingeniería de proceso normalmente, no siempre, normalmente está liderada por ingenieros químicos. Claro. Y tal como dice la colega, son los que ven el proceso industrial como tal, y ellos levantan los requerimientos. Luego llegan los especialistas disciplinares, digamos, que tienen que atender esos requerimientos. Uno de ellos son los especialistas de refrigeración. Sí, así es. Muy bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo están conversando varias especialidades de la ingeniería, ¿no? Muy bien. Veamos, creo que alcanzamos, sí, veamos otro más y luego vemos uno de STEM. Por ejemplo, ¿hay alguien acá que sea del área industrial? ¿Hay algún industrial por allí? No. La otra vez me parece que había alguien de industrial. ¿Alguien de logística por ahí? ¿No? Bueno, igual los mecánicos algo de esto hacen. Ya, entonces, por ejemplo, aquí es optimizar una línea de producción industrial para reducir desperdicio. Entonces, estamos pensando en analizar el proceso actual para identificar las ineficiencias, investigar técnicas de optimización industrial, proponer ajuste a los flujos de trabajo o maquinaria, implementar soluciones en simulación, documentar mejoras y presentar los resultados, ¿cierto? Entonces, algunas recomendaciones es promover estudios de casos similares o revisar estudios de casos similares, incluir factores como costos, tiempos y la evaluación. Este tipo de problemas, ¿qué otras áreas, además de la industrial y la mecánica, pueden involucrar y cuáles serían como los principales desafíos que se van a abordar? Aquí el mecánico nos puede contar algo. La diseñadora, la dibujante técnica, ¿cómo es? Perdón. Química. Sí. También nos puede contar algo. Sí, aquí hay mucho de proceso y también aquí, dado que tiene que ver con desperdicio y con residuos, están los ingenieros ambientales. Claro. Porque hay mucha norma también. Estoy pensando en el desecho, no que el desperdicio quede en la planta, sino que tengamos que sacarlo de ahí. Eso está bastante normalizado. Claro. Sí.
¿La química nos puede decir algo? Sí. Para reducir el desperdicio, primero hay que ver las condiciones de operación de los distintos equipos para ver si están como en el mejor punto posible. Y también hay algunas estrategias de... se me olvidó cómo se llama, pero se puede hacer algunos procesos de optimización en scheduling. No me acuerdo cómo es el término en español. Sí, hay dos, en la ingeniería química también está, se estudia mucho esta ingeniería de sistemas de procesos, que es básicamente optimización, y ahí se puede hacer algo. Claro. Bueno, también hay un componente que algunos ingenieros químicos, dependiendo de su especialidad, lo hacen, ¿no? Que es revisar también la calibración de los equipos. Pero si lo vemos desde el foco de la lista industrial, siempre también hay que ver como análisis de tiempos y procesos y cómo están distribuidas las plantas, ¿no? Entonces aquí hay un componente también de diseño de planta, diseño industrial y la división del trabajo. Pero además también hay otros subprocesos que uno puede involucrar. Por ejemplo, uno ver cómo funciona la línea de producción, ¿cierto? Y mirar qué procesos de la línea de producción son ineficientes. Entonces aquí vamos a tener no solo los ingenieros industriales, los ingenieros de producción, los ingenieros mecánicos y los ingenieros químicos, sino que también podemos ver cosas que no son propiamente el problema, ¿cierto? Que es lo que acá lo llaman los provisionistas de salud. A ver, ¿cuáles son los riesgos que están generando esos desperdicios? Entonces, son distintas aristas que nosotros podemos revisar. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Bueno, veamos entonces otro ejemplo para finalizar de la metodología STEM, ¿cierto? Y es el famoso robot artístico. Y entonces quiero devolverme otra vez acá. Recuerden que acá lo que uno busca con el STEM es proyectos creativos o innovadores. Los problemas era la solución a un problema, ¿cierto? O una propuesta de solución argumentada, y en los APB, ¿cierto? Era un producto tangible. Entonces, aquí hay una propuesta, construir un robot que dibuje patrones artísticos, ¿cierto? Y si seguimos los pasos sería como explorar ejemplos de robots que dibujen, diseñar un sistema mecánico y electrónico, programar movimientos para crear patrones artísticos, evaluar los resultados y hacer los ajustes creativos y presentar los dibujos en expansión, ¿cierto? En exposición, perdón. Algunas recomendaciones: ofrecer recursos para la integración interdisciplinaria y fomentar la experimentación y la creatividad en los diseños. Aquí sí dejo que hablen ustedes. Hay mucho que pueden decir aquí. Entonces, ¿cuáles áreas serían, por ejemplo, pertinentes aquí? ¿Qué áreas podrían conversar en este tipo de propuesta? ¿Están allí? Dibujante proyectista. Sí, claro. Un ingeniero electrónico, ¿verdad? No escuché, perdón. No, que electrónico, claramente que sí. Claro, vamos a tener el proyectista, un ingeniero electrónico, un ingeniero informático, ¿cierto? Alguien que, no sé cómo lo llaman acá en Chile a las personas que se dedican a hacer dibujo, pero no dibujo técnico, sino creativo. ¿Tiene algún nombre acá? Que algunos lo llaman como ilustradores, que estos que te... ¿Sí? Sí, algo parecido, sí. Hay carreras de ilustradores, de ilustración. Sí. Eso. ¿Qué otra disciplina puede conversar para este tipo de propuesta de proyectos? Cuando habla de evaluar, claramente un ingeniero civil industrial, ¿eh? Sí. ¿Quién más? ¿Qué característica tienen los proyectos de innovación? De hecho, cuando la NIT abre
concursos de innovación, muchos ni nos atrevemos a participar, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son las características que debe tener un proyecto de innovación o un producto que nosotros creemos es un producto de innovación? Ahora se quedaron callados, se pusieron tímidos. Bueno, recuerden que nosotros podemos innovar en diseño, ¿cierto? En funcionalidad o en experiencia. Entonces, lo que uno busca es bueno, tener antecedentes que te muestren ese famoso valor agregado de esa innovación. Bueno, dejamos por hoy allí. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario que podamos abordar antes de despedirnos. La próxima sesión vamos a conversar un poco sobre simulación, ingeniería y algunas otras técnicas. Ya está subida las instrucciones para el trabajo final. Les adelanto un poquito, en la última sesión los que quieran presentar pueden presentar, los que no van a entregar un informe de algunas de estas herramientas metodológicas que nosotros vamos a conversar durante estas sesiones, y la rúbrica está allí detallada de cómo se va a hablar y qué componentes se van a tener en cuenta. Francisca. Sí, estaba leyendo la actividad final y habla de un trabajo colaborativo, lo que me parece excelente. Y habla hasta 3 personas, ¿sí? Sí, la duda que me genera es que los que vienen en el diplomado se conocen, ¿cierto? Pero los que están los que no están en el diplomado, no sé si se conocen, entonces no sé qué estrategia utilizar de manera que puedan efectivamente tener el trabajo colaborativo y asociativo. Pues yo espero que en la próxima sesión haya más quórum y dar como la instancia de que puedan conversar un poco, a ver si pueden armar los equipos. No sé si les parece una buena estrategia. Sí, buenísima, Jorge, porque yo de hecho no estoy en el diplomado, estoy solo haciendo este curso por interés, entonces no conozco a mis compañeros, no he trabajado con ellos, entonces es bueno lo que tú estás proponiendo de que en la próxima clase quizás, o tú a lo mejor, que nosotros no somos muchos, a lo mejor ver y hacernos el grupo entre nosotros. No, es que eso me parece terrible, la autocracia. Yo creo que es mejor si se hace de forma libre. Pero ahí lo conversamos en la próxima clase. Gracias, Rosana. Ya, gracias, súper. Bueno, si no hay más consultas o preguntas, no queda más que agradecer su paciencia y la disposición para compartir este espacio. Espero que lo que hayamos conversado y las experiencias que cada uno de ustedes nos ha compartido de manera generosa hayan servido como insumos para iluminar o guiar nuestro quehacer docente y ver oportunidades de mejoras y aplicación de estas herramientas. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Chao. ¿Cuándo va a haber una clase? Disculpen. Eso. El próximo lunes. Ya. Perdón, lunes, el próximo lunes. Sí, claro que sí, digo bien. Súper, gracias Alejandro. Chao. Oye, Alejandro, Chao. Alejandro, en la próxima clase del lunes, y estaba mirando el documento de la actividad final, hay que entregar, hay que presentar eventualmente